Continuamos con nuestro estudio del Sermón del Monte. Esta vez nos corresponde el tema del contexto y el escenario del sermón. Seguimos con ciertos elementos introductorios. Ya vimos la interpretación del sermón, las diferentes interpretaciones a lo largo de la historia y también en el presente. Hoy estaremos viendo más específicamente el tema del contexto y el escenario, ya acercándonos más al texto mismo del sermón. Y tres elementos estaremos observando aquí. Primero, el contexto mayor del libro de Mateo en particular, porque el sermón también aparece en Lucas. El contexto inmediato, tanto en Lucas como en Mateo, hay varias cosas que están ahí alrededor del sermón. Y el escenario propiamente, el lugar, la audiencia en particular. Veamos ese contexto mayor del libro de Mateo en este caso. Y hay dos maneras, hay muchas, pero por lo menos dos maneras en que uno puede estructurar o que se ha estructurado el libro de Mateo. La primera, una forma tradicional que viene del mundo dispensacional, que divide el Evangelio en dos grandes secciones. La primera, como es la popularidad de Jesús, un escenario donde Jesús es popular, va del capítulo 1 hasta el capítulo 12, versículo 21, y luego el rechazo de Jesús en esa segunda parte. En esa primera parte aparecería el Sermón del Monte. Es la época en que Jesús está ofreciendo el reino a los judíos. Recuerdan que así se interpreta en el mundo dispensacional, pero que termina siendo rechazado allá en el famoso pasaje de Mateo 12, el día de la blasfemia, como se conoce, cuando se le atribuye a Jesús, al demonio, los milagros que Jesús está haciendo. Pero en la teología bíblica más contemporánea, la estructura del Evangelio va de otra manera, va alrededor de los 5 discursos que aparecen en el sermón. Y esos discursos son como la columna vertebral del Evangelio de Mateo. Y el primer sermón es el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. El segundo va en capítulo 9 y 10. El tercero es el capítulo 13, las parábolas del reino. El cuarto es Mateo 18 y hay una variedad de temas ahí. Y el quinto es el discurso del Monte de los Olivos, el discurso escatológico de Jesús, Mateo 24 y 25. Antes y entre cada discurso hay secciones narrativas de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, que van y vienen, pero todos los sermones terminan, o todos los discursos, perdón, terminan con una transición más o menos similar. Después de haber dicho Jesús estas palabras y luego viene por lo regular una narración. Y cuando hablamos del contexto inmediato, tenemos que pensar también en Lucas, cómo lo ubica Lucas, cómo ubican tanto Mateo como Lucas este sermón. Hay varios acontecimientos previos que son importantes. Sobresale en Mateo, capítulo 4, el inmediatamente anterior, la tentación de Jesús. Eh, Jesús está todavía como que sin hacer gran ministerio público. Eh, este, en, 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 los círculos se puede decir que el Sermón del Monte es el primer discurso de Jesús. Bueno, según la primera enseñanza de Jesús, bueno, como discurso formal o como discurso extenso, elaborado, sí, es el primero. Pero ya antes, en el capítulo 4, se menciona Jesús enseñando. Hay enseñanzas de Jesús. O sea que sí, ya tenía Jesús enseñanzas, pero probablemente no estaban elaboradas como discurso extenso. Así que sería el primero de los discursos de Jesús. Eh, y luego ambos evangelistas mencionan la elección de los discípulos. Mateo parece que menciona la elección de unos pocos nada más, no todos. Lucas sí hace referencia a la elección de todos. En todo caso, la elección de los discípulos está en juego en este
contexto. Así que los discípulos serían luego parte de esa audiencia. Bueno, y entonces, ¿dónde se dio? ¿Cuál es el escenario del Sermón del Monte? Hay una pequeña diferencia entre lo que menciona Mateo y lo que menciona Lucas. Eh, Mateo lo presenta como el monte, por eso se llama Sermón del Monte, le da el nombre. Lucas es el llano, en Lucas es el Sermón del Llano. Muchos han usado esto para hablar de las discrepancias entre los evangelios y que entonces no pueden ser creíbles, no pueden ser confiables porque están diciendo cosas distintas y no están de acuerdo. Bueno, no tiene que ver con eso. Mucho tiene que ver de la perspectiva del lugar donde uno está, desde dónde se ve, desde dónde se percibe. El monte puede ser el lugar donde está Jesús enseñando. El llano es el lugar donde está la gente escuchando. Las dos cosas están en el mismo ambiente, en el mismo lugar. Así que no tenemos que hacer un gran debate sobre eso. El otro tema que también da un poquito de qué hablar es la audiencia. ¿Quiénes son los que están escuchando a Jesús? Mateo dice claramente que las multitudes, el capítulo 5 y el versículo 1 al comenzar, las multitudes. Lucas habla de las multitudes de discípulos. Interesante. Eh, como que, los que lo están oyendo son discípulos. Y ustedes saben, hay discípulos que están presentados como seguidores, como personas que están siguiendo a Jesús sin ser propiamente sus discípulos. Pero además están los discípulos mismos, esos que Jesús está seleccionando, esos que Jesús ha seleccionado. Esto no es una cuestión tan novedosa al fin de cuentas, eso lo ve uno en otros lados, donde Jesús tiene a las multitudes y a los discípulos. A veces enseña a los dos grupos juntos, a veces enseña a solo los discípulos nada más. Aquí está dirigido a las multitudes y podemos notar que al final del sermón, cuando Jesús está haciendo una invitación, obviamente es a las multitudes, no necesariamente a aquellos que están más cerca de él y que lo están siguiendo. Es posible que muchos de estos que están escuchando el sermón son seguidores casuales, seguidores curiosos, como se observa en otros lados, de gente que está escuchando a este maestro novedoso que está enseñando cosas interesantes. Pero hay discípulos que están más comprometidos y el sermón va dirigido más directamente a esos discípulos, aunque la invitación va para todos. Bueno, por ahí vamos a dejar el tema del sermón, el escenario y el contexto del sermón.